Bueno, buenas tardes. Teníamos previsto para ahora un testimonio especial. Miren, está con nosotros desde la mañana, ha estado todo el día aquí el capitán, vamos a llamarle así porque siempre se le ha llamado así, Mena Sandoval. Hizo una aclaración José Ramón en uno de los casos que había una mala información ahí. El capitán Mena Sandoval fue miembro del ejército, diríamos antes del año 80, 81. Y bueno, como militar joven empezó a darse cuenta relativamente pronto de los abusos que se iban cometiendo. Incluso en algún momento, y me va a permitir decir esto, pues se lo oída a él, ¿verdad? En algún momento, pues con esa juventud del que entra con ilusión en la Fuerza Armada, porque digo, muchos de los que entraban en la Fuerza Armada entraban con ilusión de servir al país, y había pues ese ambiente pues de que el militar estaba al servicio del país, etcétera. Pues incluso en algún momento protestó de que el ejército no debía meterse en los problemas de seguridad pública, ¿verdad? Porque veía que se actuaba mal y que no estaban preparados, que eso le toca a la policía. Y en parte piensa él que lo mandaron también un tiempo a la policía precisamente para involucrarlo. Y claro, ahí en la policía, estaban militarizadas las policías, se empezó a dar cuenta mucho más de las violaciones de derechos humanos. Consiguió salir de la policía, reincorporarse al ejército, y en la insurrección del año 81 se fue con el FMLN, con la insurgencia, ¿verdad? Y con un grupo de militares que lo acompañaron también. Posteriormente ha colaborado siempre que ha podido en estos casos de información, por ejemplo, para la recuperación y encuentro de niños desaparecidos, pues lo que sabía o lo que había oído entre militares. Ha hablado con otros militares que también, aunque no sea un grupo muy grande, pero con militares que pues también sentían que era intolerable el nivel de violaciones de derechos humanos que se cometían desde la Fuerza Armada. Entonces lo hemos invitado en este ambiente en que estamos recordando desapariciones, estamos recordando masacres, etcétera, a que nos dé su testimonio de cómo él desde dentro vivió esto y cómo tomó la opción de salir de ese ambiente y empezar a trabajar en favor de las víctimas también en la medida de lo posible. Entonces, por favor, Francisco, venga con nosotros acá. Primeramente, yo sé que ya deben de estar un poquito cansados, cansadas, pero quiero dedicar mi participación principalmente a la red de víctimas, las que están aquí y las que no están. Al señor rector de la UCA, padre Andreu, al director de IDUCA, el padre Trojaya, que me acaba de presentar. Me quiero dirigir también con especial reconocimiento y agradecimiento a los miembros del tribunal. Me alegro que Aroneta haya arreglado su problema personal y esté presente aquí en este momento. A todos los asistentes, quiero empezar con el nombre de mi participación, de la dignidad de la desobediencia a la reconciliación. Esta palabra de reconciliación quiero que la mantengan presente dentro de toda mi participación, que creo que es el objetivo que debemos de perseguir. Con la luz de la verdad alumbraremos el camino hacia la paz. Quiero iniciar mi participación con unas palabras del poeta salvadoreño David Escobar Galindo, que tiene mucho que ver con los impresionantes testimonios que hemos escuchado
en este día aquí en esta capilla. Soy uno de los sobrevivientes. Esa es la categoría más común en El Salvador. Todos aquí somos sobrevivientes de algo o de alguien. La supervivencia es nuestro arte popular más cultivado. Los expertos de otras zonas, supuestamente doradas por el sol cenital de la cultura, dicen que no tenemos grandes pensadores, ni grandes artífices, ni grandes imaginarios, ni grandes capitanes. Sin embargo, lo que no nos pueden negar, aunque se hagan los desentendidos, es nuestra preeminencia en ese arte, que después de todo es el más humano y el más antiguo de todos, el de sobrevivir a las adversidades. Hace alrededor de 37 años, el 10 de enero de 1981, tomé una de las decisiones más importantes y difíciles de mi vida. En medio de una crisis social muy profunda en nuestro país, de capitán de la Fuerza Armada de El Salvador, me convertía a toda honra en guerrillero. Poco antes, frente a una ideología cobarde e inmisericordia que desnaturaliza al ser humano y lo convierte en una máquina de exterminio, mi dignidad de ser humano me exigió rechazar una orden de mis superiores brutal y sanguinaria contra la naturaleza humana. Esta causa está escrita en un libro que se llama Rompiendo Silencios y que como un subtítulo tiene Desobediencia y lucha en Villa El Rosario. Quizás comentar este operativo no solo es el hecho de que quiera hacer o explicarles la figura militarmente, que aquí la han mencionado bastante, como tierra arrasada, etc. Yo lo que quiero decir quizás es agradecer el que esté aquí presente a ustedes, y quiero sacar de mi adentro, de mi mente, de mi corazón, esta parte emocional y este agradecimiento a esta oportunidad que tengo y que no me la imaginé nunca cuando comencé a hablar con José Ramón en Barcelona, que yo iba a estar aquí en esta capilla. No sabía que esta reunión, esta 10ª reunión del tribunal iba a ser en esta capilla, cerca del centro Monseñor Romero. Y aquí, en esta capilla, está presente también sacerdotes jesuitas que, unidos a Monseñor Romero, quizás les debo gran parte de mi formación, de mi conciencia en la parte económica y social. Y por eso es que estoy aquí con ustedes. Creo que lo que más quiero decir de este operativo es quienes estuvieron ahí conmigo, quienes me acompañaban, qué es lo que yo sentía en ese momento. Y la primera cosa que quiero que comprendan ustedes es que yo sabía, ya por toda aquella experiencia que había tenido en la relación con Monseñor Romero y los sacerdotes jesuitas, yo tenía una conciencia social ya encaminada a que podía reconocer que yo era miembro de la Fuerza Armada, era un capitán, un militar, pero que al frente se estaba organizando otra agrupación y que ellos tenían la razón. Imagínense ustedes las crisis que un comandante de una tropa puede tener cuando lo está conduciendo hacia un adversario en el que está viendo que tiene la razón. Y eso es lo que quiero expresar primeramente, porque después técnicamente también les diré algo de este operativo. Pero quiero decirles que en ese momento estaba toda la enseñanza que me había dado Monseñor Romero y los sacerdotes jesuitas, que hoy desgraciadamente siempre están presentes en mi vida, pero con mucho más fuerza presentes en el proceso de El Salvador. Pero también en ese momento estuvieron presentes muchas cosas, además de mi conciencia. También estaban presentes los recuerdos de las nuevas generaciones, representados en este momento
en el que yo estaba encaminado a una orden militar en la Villa del Rosario, y estaban presentes en mi vida también las imágenes de aquellas mujeres que son madres de mis hijos. Y quizás también quiero mencionar que aquí, ahorita entre ustedes, también tengo a una hija y a un hijo que están aquí presentes y que en ese momento también estaban conmigo, en esa dificultad de no cumplir una orden. Y la reflexión que quizás aquí debemos hacer: ¿cómo es posible que tantas órdenes se hayan cumplido? Y yo tuve el privilegio de tener todas estas defensas, porque todo esto que digo yo lo tenía como la defensa para no cumplir esa orden que me dieron. Ya habían algunos antecedentes de que habíamos intentado resolver el problema del país, porque estuve muy integrado en el golpe de Estado del 15 de octubre. Quizás técnicamente hablar de ese operativo, también hay que hablar de lo que también estuvo presente allí. La zona de Morazán era una zona que tenía ya algunos años de tener gente organizada, pero tener gente organizada no quiere decir organizada de criminales. Aquí la palabra subversivo, la palabra terrorista, creo que no cabe. Si después llegó la parte militar, porque también ustedes saben que ahí vino la guerra, la primera organización que tuvo por ahí, en la que participó mucho el padre Miguel Ventura, era para analizar la realidad nacional y para ver qué se podía hacer para cambiar, para empoderar a la gente, para ver si cambiábamos la situación, cómo podíamos en realidad tratar de ser solidarios los unos con los otros, para sembrar la milpa, para echar a andar las moliendas, etcétera, etcétera. Ya la gente sabía, dentro de ellos, que podíamos hacer las cosas simplemente cambiando la solidaridad entre las mismas personas. Luego después, esta organización se conformó en una organización militar, y allí en Morazán, yo había llegado hace algunos días de México, ya había un problema militar bastante complicado, bastante fuerte. Lo que quiero decir que yo fui de refuerzo a ese operativo. Era el primer operativo de una magnitud muy grande que se daba, que eran alrededor de 2000 soldados los que estaban allí. Y yo estaba siendo agregado allí con una compañía que tenía 197 hombres y llevábamos armas de apoyo, que quiere decir en este sentido, habla de artillería. Quizás en el lenguaje más popular, así para conocerlo, es cuando vemos esos cañones de grandes calibres disparar contra el objetivo que se está tratando de conseguir. Mi pensamiento, mi reflexión, mis miedos hacia esa situación de lo que podía venir, de las consecuencias, creo que no las puedo negar. Pero cuando vino una decisión que 2 niños trataron de atravesar un río, a uno lo mataron y con el otro traté de hablar yo para decirle a ver qué pasaba. A mí la información que yo tenía era de que toda la gente que estaba en la Villa del Rosario era gente guerrillera, era gente subversiva y era gente terrorista. Pero ya en mi vida yo tenía ya unas grandes dudas de que esto fuera así. Y entonces un niño me dio la información de que ya la gente armada había salido de la Villa Rosario y que allí solo había gente refugiada. ¿Cuál es este concepto de refugio? Que en el operativo, que el nombre técnico militar era Yunque y el Martillo, que quiere decir cerrarle todas las posibilidades de huir a la población civil. No estamos hablando de un combate con gente armada, estamos hablando de que se parece a muchas cosas de las que hemos oído hoy aquí. Estamos hablando de cerrar con elementos militares a una población civil que venía caminando y venía siendo arrastrada por compañías que venían avanzando desde San Fernando y Perquín, y la tenían que llevar hasta otra límite físico, que era el río Torola, pero que antes estaba la Vía del Rosario, que era el objetivo, y ya se venía preconcebido de que toda la gente que venía de ahí se iba a concentrar en la Vía del Rosario. Ahí tuve la oportunidad
de decidir algo que los militares, porque no hay una cuestión democrática y no tenía a todos los militares a mi favor, yo tomé la decisión primero de no utilizar aviones. Tenía el radio en mi mano a la orden, los A-37 y cañones o artillería 105 para bombardear la Villa Rosario. Quiere decir que claramente el objetivo era destruir y matar a toda la gente. Cuando yo me di cuenta de esta situación, hablé con los oficiales y casi el 50% decía, esta es una guerra y tenemos que actuar y tenemos que cumplir la misión. Entonces yo decidí, les dije, yo me voy a tomar la primera altura y luego después yo les voy a ordenar cuando ustedes entren. Para ser breve, yo me tomé la primera altura y avancé, y sinceramente con el miedo de que hubiera una emboscada, porque yo en ese tiempo nada tenía que ver yo con la guerrilla, pero sí sabía que ellos tenían la razón de la lucha. Normalmente seguimos avanzando y me encuentro con esta compañera Evelyn, con quien hemos hecho una entrañable amistad de compañerismo y seguimos adelante en esta lucha. Y aquí solo quiero marcar que cuando yo llego a la situación de la ciudad, del centro de la Villa del Rosario, empecé a escuchar una situación que hasta ahora, que una vez diciéndome en un correo que me comunicaba con José Ramón, también le daba mucha curiosidad, y él lo ha mencionado ahora, a los Orejas. Porque yo dentro a la población y sacamos a la gente de las iglesias y empezamos a apartar las mujeres, a los niños y a los hombres, y de repente los Orejas decían, este está organizado, este hizo tal, y muchas veces estas cosas son doblemente injustas, porque la verdad es que tal vez tenían algunas rencillas personales y iban también arrastrando a la situación de que decían ellos, con el poder que tenían de la información, señalaban a la gente. A mí me habían dado una lista de toda la gente que era subversiva en la vía, y normalmente platico con la Evelyn y empecé a hablar con ella, y entonces le comenzaba yo a explicar algunas cosas, y entonces en un determinado momento yo le preguntaba, y quiere decir que usted es organizada, y estaba el padre también de ella, y en un determinado momento, claro, me tenían que decir que no, pero entonces le dije yo, ya confiando un poco la situación, aquí en esta lista quiere decir que esto es mentira. Aquí estaban los hijos, los hermanos de la Evelyn, y así comenzó una situación en la que yo me comienzo a identificar con ella. Ella se encargaba de gestionar un poco la alimentación de la gente, y luego después terminó toda esta situación en la que me mandaron a un mayor de la Guardia Nacional una noche, y ese sí llegó a matar al comandante local, a sus dos hijos, que yo también ya sabía que eran organizados, pero en mi momento que yo entré a la ciudad tampoco había pasado nada, y mataron a un poco más de gente, como 15 personas más en las que yo controlaba. Cuando vino la investigación y se escribió el libro, no eran 18 personas las que habían asesinado afuera de lo que yo pude controlar, sino que eran 60 o más quizás. Entonces, pero lo importante es que la gente que se salvó allí, la gente que no fue asesinada, porque no se puede llamar de otra manera, fueron alrededor de 4.000 o 5.000 personas. Y esas personas fueron las que iniciaron el refugio en Colomoncagua, y fueron también las que organizaron después de los hijos la fuerza militar que estuvo en el frente de Morazán. Por azares del destino, también cuando yo me paso a la guerrilla, me tocó ir a ese frente, y ahí es donde conocí yo, me potencié la relación con la Evelyn también. Agradezco la oportunidad en realidad de haber hecho este testimonio, de que hay muchas cosas más técnicas, pero voy a seguir adelante en esta situación. De aquella decisión tomo el título de estas palabras, la dignidad de la desobediencia, pero también me propongo reflexionar desde años atrás de este hecho hasta nuestros días, con un objetivo tan necesario como imprescindible para el proceso de nuestro pueblo salvadoreño alcanzar la reconciliación nacional, lo que constituye una condición indispensable para alcanzar la paz. El camino deberá estar marcado e iluminado por la verdad,
y debe de surgir del encuentro con el dolor de las víctimas, porque dar la voz a las víctimas, reconocerles su sufrimiento y su derecho a la justa reparación es la condición esencial para que se dé un verdadero y necesario proceso de reconciliación. Asimismo, se necesita la participación de todo nuestro pueblo, empresa privada, partidos políticos, iglesias, universidades, sectores y agrupaciones sociales, la participación muy visible y clara de la juventud y principalmente la presencia y participación de la mujer, que por razones del sistema se ha mantenido casi totalmente invisible, cuando la verdad es que ha sido una de las más grandes protagonistas. La violencia contra las mujeres, las violaciones y los abusos sexuales han sido históricamente utilizadas como una estrategia de destrucción física y moral ejercida contra el enemigo. Sus cuerpos se han convertido en una extensión del campo de batalla, pero además de ellas se les ha victimizado doblemente, haciéndoles caer el peso del estigma, el silencio y la culpa de nuestras sociedades machistas que utilizan para sostener las violencias contra las mujeres. Así lo vimos de manera descarnada en la guerra europea de los Balcanes y lo continuamos viendo en todas las guerras actuales con Siria en primer plano. La gravedad y la virulencia de esas violaciones masivas junto a la persistente lucha de las mujeres llevó al reconocimiento por parte de las Naciones Unidas en la resolución 1820 del Consejo de Seguridad aprobado en el 2008 de las violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero eso fue lo que pasó también en nuestro conflicto armado. Lo vemos claro a través de las víctimas que en un gran porcentaje tienen cara de mujer. Reconocer esas violencias y el dramático impacto que han tenido en las vidas de tantas y tantas mujeres salvadoreñas es un componente imprescindible, para una verdadera reconciliación. Pero también debemos descubrir y visibilizar el papel que han jugado y siguen jugando en todos los momentos de nuestro proceso. Tenemos que afrontar los retos del presente y del futuro con la mirada de rebeldía, justicia y fortaleza de la mujer, para derrotar de una vez por todas el machismo existente e impregnado profundamente en un pasado y un presente de violencia que debemos superar y apartar de nuestra cultura para poder avanzar hacia una verdadera paz. Gobiernos, hoy representados por el presidente Donald Trump, de esa contradicción entre el pueblo de los Estados Unidos, solidario y dispuestos a defender los derechos civiles y sociales de otros pueblos, ha sido una contradicción presente históricamente. Entender claramente esa contradicción, esa diferencia, nos ha permitido estar siempre al lado y valorar el apoyo y la solidaridad que muchas personas le dieron al pueblo salvadoreño, dando en algunos casos incluso su propia vida, como en el caso de Carlos, un compañero que compartió la lucha con nosotros al frente de Morazán, las 4 religiosas de Estados Unidos, entre muchas más. Mientras muchos de sus gobiernos anteriores, antes de nuestro conflicto, impulsaron en los años 60, en los albores de la Revolución Cubana, la llamada Alianza para el Progreso, para contrarrestar las consecuencias del ejemplo de liberación y lucha que el pueblo cubano ponía ante los ojos de los pueblos latinoamericanos. En aquel momento de problemas para sus intereses, nos consideraban su traspatio, desde donde cuidábamos sus intereses. Después, en la década de los 80, con Ronald Reagan a la cabeza, intervinieron en nuestro país con asesores militares, entrenando nuestras tropas en distintas instalaciones militares en sus territorios. Yo mismo en el año de 1967 recibí estudio y formación militar bajo su doctrina de seguridad nacional en la Escuela de las Américas. Aparentemente éramos amigos, pero ellos, los gobernantes, nunca nos han considerado sus aliados. Los he tenido siempre bastante claro. Ahora es tiempo que lo entiendan también los militares salvadoreños y latinoamericanos. Jefes oficiales, clases y soldados dentro del ejército, así como guardias nacionales y policías dentro de los cuerpos de seguridad, estuvimos actuando durante muchos años aplicando su doctrina, que trataban que sintiéramos como nuestra. Muchos lo aceptaron así y dispararon sus armas y dirigieron sus aviones para bombardear y atacar a personas indefensas, pensando en que lo hacían por la defensa de nuestra patria. Muchas acciones militares se contuvieron
se convirtieron en grandes masacres, como la de Cutumay Camones, en la que estuve presente y soy uno de los sobrevivientes. También la del río Zumpul, el Mozote, el asesinato de las 4 religiosas de Estados Unidos, 2 monjas Marignol, una laica Marignol y una monja ursulina. El asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA, entre muchas más. Infinidad de masacres impregnaron nuestro territorio de sangre inocente, y también hubo otras en territorio de nuestro país vecino Honduras, cuyo ejército se prestó a los mismos objetivos pensando en su patria hondureña, pero bajo la doctrina de seguridad nacional, es decir, en la defensa de los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Por la defensa de esos intereses externos, que también eran los de nuestra propia oligarquía, se sumió nuestro país en una guerra fratricida que nos ha dejado costos más allá de los que pudiéramos imaginar, desaparecidos, asesinados, secuestrados y torturados a lo largo y ancho del territorio de nuestro país. Las distintas casas de seguridad, guaridas de los escuadrones de la muerte y cárceles de los distintos cuarteles de la Fuerza Armada asimilaron las prácticas criminales del ejército y los cuerpos de seguridad. La tenebrosa trilogía, oligarquía, Fuerza Armada y gobierno de Estados Unidos fortalecía la defensa de sus intereses bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional que tenía como justificación el anticomunismo. Es importante reflexionar sobre este tema hoy, después de algunos años en que las heridas del conflicto están todavía abiertas y precisamente después del que el país haya sido gobernado y esté siendo gobernado por el FMLN, y es un hecho cierto que este gobierno, un bando de la guerra, está resolviendo los problemas a los militares, el otro bando de la guerra, muchos problemas de carácter vital, como son las pensiones, salarios, equipos militares y otros temas no menos importantes. Siempre creímos en la democracia, que era el mejor sistema existente, y dentro de este modelo se movían en la década del 70. Muchos años atrás, las organizaciones de los movimientos sociales de la época, maestros, sindicalistas, campesinos, reivindicaban y luchaban por mejoras salariales, por defender sus derechos, al tiempo que criticaban a los gobiernos militares impuestos por el poder económico y los Estados Unidos. Pero se rompieron las costuras de esa democracia al llevar al poder a gobiernos mediante tremendos y conocidos fraudes electorales, inducidos por el gobierno de los Estados Unidos, avalados por el poder económico y ejecutados por la Fuerza Armada. Personalmente participé en el año de 1972 en cambiar los resultados electorales que daban la victoria a la UNO, Unión Nacional Opositora, conformada por los partidos de la Democracia Cristiana, la UDN, Unión Democrática Nacionalistas, y el Movimiento Nacional Revolucionario MNR. Con ese fraude ganó las elecciones el partido oficial, el PCN, con la justificación del peligro de que el poder lo tomaran los comunistas. Se dio la orden a la Fuerza Armada de alterar los resultados, y lo más grave es que obedecimos, creyendo que estábamos defendiendo la democracia, o lo que es más de lo mismo, sufrimos la incidencia de una guerra fría en que El Salvador muy poco tenía que ver, porque nuestro pueblo tenía sed de democracia, tenía hambre, mucha hambre, debido a la injusticia social promovida por el sistema de la dictadura militar de la época militarista, al servicio de los intereses impuestos por el partido oficial de la época y el Partido de Conciliación Nacional. En ese periodo el enfrentamiento era del Estado contra el pueblo. Las órdenes eran tajantes: capturar, desaparecer, torturar a los líderes de las organizaciones. En un determinado momento nos llegó un cambio espeluznante: ya no más desaparecidos, pues acarrean muchos costos políticos. Hay que matarlos para que puedan aparecer en algún terreno, camino o carretera que así se instaló la ideología del exterminio de la población. Esta expresión extrema motivó que se cerraran los espacios políticos y, como dice la definición más clásica, se impuso la guerra. No en vano sabemos que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Sencillamente el gobierno de los Estados Unidos nos impuso la guerra en defensa de sus intereses, y así enfrentó a la Fuerza Armada con su propio pueblo. La ideología anticomunista fue la justificación, y con esa ideología de la Fuerza Armada adiestró, enajenó a sus hombres para arrasar con sus armas poblaciones, cantones y comunidades enteras. Así llegaron las terribles masacres, que no pueden ser justificadas de ninguna manera y que provocaron tanto dolor.
Esta situación enfrentó al Estado contra su mismo pueblo, pobres contra pobres, una misma clase social enfrentada contra sus propios intereses, en nombre de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Se masacró a los más desposeídos, y es ese poder ideológico el que alcanza la violación de los más fundamentales derechos humanos, un genocidio que la humanidad no pudo entender ni podrá entender nunca. Se secuestró la política dentro de la democracia y se gritó al mundo entero que esa lucha era en defensa de la democracia. Esta relación de los gobiernos de los Estados Unidos con los países de nuestro patio trasero ha sido así siempre. Recordemos estas palabras que hablan por sí solas, conocidas universalmente, pues los propios gobernantes de los Estados Unidos se encargaron de difundirlas. Los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. El presidente Trump ha actualizado manteniendo la gran condición con los verdaderos valores y sentimientos del pueblo de los Estados Unidos, que también pretendo reconocer y agradecer. Podría parecer muy raro que alguien le agradeciera por estas palabras, pero de parte mía sí tiene ese agradecimiento. Gracias, presidente Trump, porque ahora no hay mejor oportunidad para decirle a los militares salvadoreños y de América Latina que reflexionen sobre esos tiempos que nos consideraron su traspatio, nos instruyeron, nos ideologizaron y nos lanzaron a matar a nuestros propios pueblos. Es la mejor manera de entender que esas guerras no eran luchas por nuestros intereses, sino por las de ellos. Es el más fácil el análisis de esa realidad y debería ser posible comprender y entender que, entre otras cosas, las causas que pudiéramos analizar, esta es una de las fundamentales de la mayor magnitud. Comprenderlo así, en toda su dimensión, ayuda a caminar dentro de la verdad y con la mirada orientada hacia el encuentro con el dolor de las víctimas, para caminar hacia la reconciliación, lo que constituye una condición indispensable para que en El Salvador alcancemos la tan ansiada merecida paz. Toda esta reflexión me lleva ahora a tomar una nueva decisión trascendental en mi vida, quizás tanto como le fue mi integración a la guerrilla en el mes de enero de 1981. En esta decisión no puedo estar solo y sé que no estoy solo. El protagonismo es de todo nuestro pueblo y las víctimas son su vanguardia. Es el momento de dar un salto hacia la verdad, en el que debe de transitar el reconocimiento y la justicia reparadora para con tantas mujeres, hombres, niñas y niños que sufrieron injustamente las barbarias de la guerra, y debemos hacerlo para conquistar la reconciliación como un camino imprescindible, teniendo la esperanza como bandera y el amor como arma para alcanzar lo que siempre creímos un sueño, la paz con alma y corazón de mujer. Hoy más que nunca revaloro mi acertada decisión del 10 de enero de 1981. Estoy convencido de que la experiencia de todo este proceso ha enriquecido mi vida. Totalmente consciente de mi papel a asumir, me alejo y renuncio de todo color partidario e ideología que pueda debilitar mi acción como ciudadano, como lo que soy, como lo que he sido siempre. Asumo todas las consecuencias de mis responsabilidades dentro de la Fuerza Armada de 1964 a 1981 y dentro de las filas del FMLN de 1981 hasta la firma de los acuerdos de paz y de allí hasta nuestros días. A partir del 10 de enero de 1981 me integré a la respuesta generalizada y lógica que brotó del pueblo como consecuencia de lo sucedido en años atrás y que se expresó a través de manifestaciones y luchas políticas que no tuvieron más respuesta que la violencia del Estado. Esa violencia del Estado contra la ciudadanía causó miles de muertos y desaparecidos, cerró los espacios políticos y originó una organización muy politizada que no tardó en convertirse en uno de los ejércitos populares más grandes y eficientes militarmente de toda América Latina, únicamente superado por el ejército mexicano. Pero es necesario reconocer que en una guerra interna como la nuestra siempre lleva consigo diferentes problemas para la población civil. Al asentarse en una parte del territorio de las fuerzas guerrilleras, se ocasionaron daños de diferentes índoles a las distintas poblaciones y entornos de los lugares donde se instalaban. Tampoco toda la población compartía el ideal de lucha de la guerrilla, por lo que mucha gente vivió violentada su vida con los enfrentamientos que como consecuencia de la guerra se realizaban. El enfrentamiento armado provocó víctimas causadas por responsabilidad de ambos bandos. Gran parte de la población
tuve que huir del lugar donde vivía, lo que agravó el problema social, llevando mucho dolor a la gente y aumentando considerablemente las víctimas. Todo ello provocó la emigración hacia muchos países del mundo. No se pueden ignorar las responsabilidades señaladas por la Comisión de la Verdad que afectan a responsables del FMLN y que exigen también verdad, justicia y reparación, ni tampoco todas aquellas que aún queden por investigar. La verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son la antesala imprescindible para que se produzca el perdón. La verdad es la luz que deberá surgir de la reflexión de todas y todos los involucrados en este proceso, porque no habrá reconciliación ni verdadera paz si no alcanzamos un diálogo sincero entre las víctimas y los victimarios, que posibilite reconstruir la verdad histórica, depurar las responsabilidades y reparar integralmente a las víctimas. Y para ello es hora ya de abrir en nuestro país un proceso de justicia transicional que desde la reparación de las injusticias y la reconstrucción de la verdad posibilite un tipo de justicia inspirada en el objetivo claro de la reconciliación nacional. Que no deje en nuestra tierra odio, rencores y deseos de venganza, y en lo que pueda articularse medidas de indulgencia punitiva de los victimarios. Demos un primer paso. En ese camino consciente por mi parte de todos los acontecimientos que significaron mucho dolor para nuestro pueblo, asumo las responsabilidades personales ante todas las víctimas que por una u otra razón, estando como miembro de la Fuerza Armada o como integrante del FMLN haya causado, ya sea directa o indirectamente, en el tiempo que estuve formando parte de ambas organizaciones o instituciones. Y me comprometo a luchar porque a través de la verdad, de la justicia y la reparación podamos abrazar conscientemente la comprensión del dolor de las víctimas y pedirles perdón. Es el único camino viable para alcanzar la reconciliación. Pongámosle ya rostro de justicia, de esperanza, de paz al futuro. Mi reconocimiento, agradecimiento y admiración al Tribunal Internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador, por el grandioso papel que han jugado en este proceso. Sin él no viviríamos este momento. También a cada uno de sus miembros, los actuales vigentes y los que no han sido. Quiero hacer especial mención de Gloria Giral, ex vicepresidenta, miembro por varios años del tribunal por su dedicación a las causas de las víctimas, siendo ella también una víctima, por mi amistad con ella desde San Miguel, donde nos conocimos estando de alta yo en la 3ª Brigada de San Miguel. Le conozco y también conozco su caso, mi admiración al papel que ha jugado como mujer en este proceso. También mi reconocimiento a la UCA, que como universidad también ha jugado un papel muy importante y también ha sido víctima a todos sus miembros, igual que al IDUCA. Especial recuerdo y reconocimiento a algunos de los formadores de mi conciencia social y política, lo que me hace hoy emprender un camino claramente difícil, pero altamente importante para el proceso de nuestro país. Ellos lo hubieran hecho. San Romero de América, Ignacio Yacurilla, Segundo Montes, Luis de Sebastián, Ignacio Martín Baró y Francisco Estrada. Quiero terminar mi participación con unas palabras de José Ramón Juanís Maya, miembro del tribunal. Nuestra memoria histórica nos exige reconocer que nosotros somos también sobrevivientes y no podemos prescindir de esa perspectiva histórica, porque un pueblo que olvida corre el riesgo de perder su conciencia crítica. Nosotros también venimos de la dictadura y de la represión de los derechos humanos. Nosotros también venimos del dolor y aquí solo hemos venido a encontrarnos, a reflexionar juntos para sentirnos todos ciudadanos del mundo. Estas palabras fueron pronunciadas en la UCA el 6 de diciembre del 2001. Muchas gracias. Querido capitán, la verdad es que escuchar un testimonio de esta naturaleza, y más después de haber escuchado en alguna de las sesiones que el capitán Mena había sido un sanguinario y había participado en la masacre de Villa del Rosario, pues es una satisfacción. Primero porque la verdad debe abrirse paso y segundo
porque es de hombres honestos, de personas sensatas, de gente de bien, acabar reconociendo lo que uno no ha hecho bien y ponerse a disposición de quienes tienen derechos pendientes de ser protegidos y reconocidos. No sé si recojo el sentimiento de todas las personas que están en este auditorio. Lo que sí estoy seguro es que su verdad es parte de la verdad histórica de este país, de que su compromiso le obliga a seguir trabajando en favor de las víctimas, como usted mismo ha manifestado, y de que este tribunal está muy agradecido de haber sido testigo de un testimonio como el suyo, junto con el testimonio de tantas víctimas que durante 10 años han tenido la amabilidad, la gentileza de venir a contar su verdad. Nos ha emocionado y con esa emoción también quisiera pedir para el capitán Mena un aplauso sin armas.